Tener un tatuaje es pecado. Es pecado para un cristiano hacerse un tatuaje. La Biblia enseña que es pecado o no. De eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenido a mi canal de YouTube de Mi Bushido, donde hablo de Dios y filosofía. Y hoy vamos a estar entrando un poquito en la palabra de Dios. Esto es un tema un poquito controversial en muchos círculos. Y a mí no me gustan mucho los temas controversiales, pero es un tema que muchos jóvenes realmente se cuestionan, muchas personas se cuestionan, mucha gente está confundida y es un tema debatible. Antes de entrar a los versículos bíblicos, donde quizás hablan o puede ser que hable del tema de los tatuajes, que quiero dejar claro que tenemos que dejar nuestras opiniones hacia el lado. Opiniones completamente hacia el lado. Esto no es un tema de que si tú piensas que los tatuajes son lindos o son feos. De que si tú crees que es una obra de arte o si los tatuajes son para los delincuentes. Ese no es el tema de hoy. No estamos hablando de algo subjetivo. Estamos hablando de algo objetivo. Estamos hablando de que si la Biblia realmente enseña que es pecado o que no es pecado. Entonces, mucha gente... mucha gente forma una conclusión en temas como este y lee la palabra buscando que la palabra confirme su conclusión. Y deberíamos de hacer al revés. Deberíamos de leer la palabra, dejar que ella sola se interprete y que la Biblia nos diga a nosotros cómo deberíamos de pensar y qué conclusión deberíamos de tener. Porque yo no tengo la razón, siempre la tiene Dios y siempre la tiene la palabra de Dios. Si yo estoy discutiendo con la palabra y yo no estoy de acuerdo con algo que dice la Biblia está bien y yo estoy mal. Punto y se acabó. Aunque no me guste. So, esto no es un tema de gustos. Esto es un tema de verdad. So, vamos a entrar al primer versículo que mucha gente usa primordialmente en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Ya está. Ahora sí, ya está. Ahí lo dice. La palabra lo dice. No se hagan tatuajes en el cuerpo, yo soy el Señor. ¿Qué más claro tú lo quieres? El problema con esa conclusión es que si llegas a ese pensamiento, pues obviamente no estás leyendo el contexto del versículo. No estás leyendo el capítulo entero y mucho menos estás leyendo Génesis, después Éxodo y después Levítico en orden cronológico. Porque cuando tú lees la historia de lo que está pasando ahí con los israelitas debajo de Moisés, lo que está pasando ahí y cómo eso se aplica específicamente a ellos por razones específicas. Dios está tratando con ellos de una manera de las cuales Él no trata con nosotros hoy en día. Y si vemos solamente el mismo capítulo, del capítulo 19, en donde está este versículo de los tatuajes, y vamos un poquito antes, hay otros versículos que dicen otras cosas, como por ejemplo el versículo 19, cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semillas, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. O sea, que si tú tienes una camisa de algodón y poliéster, te chavaste. Más adelante, antes del versículo de tatuaje, dice, no coman nada que tenga sangre. Se chavó el steak. No practiquen la adivinación ni sortilegios. No se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. O sea, que todos nosotros los hombres, con el low fade y con la barba afeitada como yo, estamos todos chavos. Y después también está el versículo de los tatuajes. Y mira cómo lo dice. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos. ¿Por qué lo dice de esa manera? Pues porque en ese tiempo, en el contexto, estaba la religión pagana y uno de los rituales paganos, ellos se marcaban el cuerpo a través de los muertos. Y claro, la religión pagana es una religión completamente antibíblica. Dios habla en contra de ella en muchas partes de la Biblia. Entonces, pues, cuando leemos el contexto de Levítico, pues no podemos concluir que ese versículo de los tatuajes nos está hablando a nosotros, diciéndonos que no nos hagamos tatuajes.
Porque tendremos que, si vamos a aplicar un versículo, tendremos que aplicar todos los otros versículos. Todas las mujeres que tengan aretes se chavaron. Todo lo que estamos... Mira lo que dice aquí en el versículo 23. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que considerarán inmundo. En el 4.º año todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el 5.º año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor su Dios. O sea, que si tú plantaste una planta de aguacate o de guineo o de lo que sea, papito, tienes que esperar 5 años para comértela. Si no estás haciendo eso, estás en pecado. Pero claro, eso no nos aplica a nosotros. Y yo no soy de los que, si está en el Viejo Testamento no nos aplica. No, es que hay que verle contexto. Hay cosas que sí nos aplican y hay cosas que no. Pero por lo menos en este tema no podemos concluir que el tatuaje es pecado en base de lo que dice Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Pero hay otros versículos que se usan en este debate, que se usan a favor y en contra de los tatuajes. Uno de esos versículos se encuentra en el libro de Primero de Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20, que dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ok, eso es un versículo que creo que no es difícil caer en la conclusión de quizás decir, ok, pues como tengo que honrar a Dios con mi cuerpo, pues quizás hacerme un tatuaje será deshonrar a Dios. Pero ya eso simplemente te lleva a la otra pregunta de que si hacer un tatuaje sería deshonrar a Dios, o que si podemos glorificar a Dios a través de los tatuajes, ¿verdad? Dependiendo del tatuaje que tengamos. ¿Será posible glorificar a Dios a través de un tatuaje? O sea, eso simplemente te lleva quizás a esas preguntas. Pero cuando vemos el contexto de este versículo en 1 Corintios capítulo 6 y leemos el capítulo, vemos que el capítulo está hablando de la inmoralidad sexual. Está hablando de fornicación, adulterio. Está hablando de personas teniendo relaciones con personas del mismo sexo. Está hablando de cosas sexualmente inmorales. No está hablando de tatuajes ni cosas superficiales. Al contrario, está hablando de cosas más serias. Está hablando de acciones que uno hace y comete con el cuerpo. Acciones. Es algo mucho más profundo. Y hay un fundamento en este versículo y en la frase de honrar a Dios con mi cuerpo. Hay un fundamento más allá de lo superficial. O sea, comer saludable es honrar a Dios con mi cuerpo. Mantenerme ejercitado es honrar a Dios con mi cuerpo. Esos son cosas que con nuestro cuerpo cometemos acciones que cuidamos nuestro templo, sexualmente, físicamente, espiritualmente. El tema de los tatuajes no entra necesariamente en esos temas. Es algo un poco más superficial que te lleva a otras preguntas como las que ya dicté. Entonces, pues con este versículo específicamente no podemos llegar realmente a la conclusión de que, ok, es obvio de que de que la Biblia enseña que el tatuaje es pecado. No podemos, yo no puedo llegar a esa conclusión. Puedo llegar a otras conclusiones de que inmoralidad sexual es pecado, que la fornicación es pecado, porque lo habla en este capítulo, bien claro. Pero no puedo sacar un versículo y atacharlo a otros temas que no tienen nada que ver, que no son relacionados nada con la inmoralidad sexual ni con honrar a Dios con nuestro cuerpo en este contexto. Si hubiera otro versículo que lo dijera de manera más superficial, pues entonces pues sería más válido, pero ahora mismo pues no lo es. Otro versículo en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, que mucha gente
usa este versículo también en este debate de los tatuajes y dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo muchas veces lo usan para decir, especialmente la primera frase, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Y muchos dicen, el tatuaje, eso es del mundo. No podemos hablar, no podemos amar las cosas del mundo. Pero hay muchas cosas que son del mundo. Las ropas del mundo, este escritorio es del mundo, este micrófono es del mundo, esa cámara es del mundo, esta luz es del mundo, ese abanico es del mundo, mi trabajo es mundano, es secular, mi carro es del mundo, mi casa es del mundo. Toda cosa material es del mundo, es creada en el mundo. Y los tatuajes también son del mundo, las modas son del mundo, tradiciones son del mundo. Hay muchas cosas que son mundanas. Entonces, si yo digo que el tatuaje cae en esto de no amar las cosas del mundo, pues entonces pues, lo tendré que aplicar en todo. Si nos vamos a ir a ese nivel de radical, pues entonces tendré que ser consistente, tener una consistencia y ser radical con todo. Y decir, pues entonces pues no tendré casa, ni carro, ni nada. Porque no quiero amar nada de lo que sea en el mundo. Y voy a estar en la calle esperando a Dios, comiendo, nada más comiendo. Pero claro, es obvio cuando leemos la palabra que eso no es verdad. Que la casa, tener una casa no es algo malo. Tener un carro no es algo malo. Al contrario, Dios nos puede bendecir con cosas hasta materiales. Pero entonces surge la pregunta, pues entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Porque aquí lo está diciendo como algo negativo, las cosas del mundo como algo negativo. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues, hermano, lo dice ahí mito. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. O sea, cosas pecaminosas, lo que es pecado. Todo lo que va, el pecado que va en contra de la palabra de Dios, como la glutonía. Estuve hablando ahorita de bendecir a Dios y honrar al Padre con nuestro cuerpo a través de comer saludable y ejercitarnos. La glutonía va completamente en contra de eso. Pero el mundo, influenciado por el enemigo, promociona la glutonía, promociona la fornicación, promociona el adulterio, promociona el odio, el tener un rencor, en tener un bajo estándar de respeto hacia otros, hacia nuestro prójimo. El mundo predica bajo el enemigo, predica cosas en contra, opuestas de lo que predica la Biblia, de lo que predica Cristo. Las cosas pecaminosas, esas son las cosas a que esto se está refiriendo. No amemos esas cosas. Y hasta en el punto de las vanidades, no deberíamos de amar las cosas superficiales del mundo al punto de que nos desvivimos por ellas. Claro, yo tengo un carro y una casa, pero un carro y una casa no va por encima de Dios, porque la mansión realmente la tendré en el cielo y ese es el enfoque mayor. Pero eso no quiere decir que no puedo tener carro ni casa. Pero no tengo una relación, no tengo una relación saludable con las vanidades en mi vida. Me gusta la ropa, tengo ropa, me gustan las tenis, tengo Jordan, pero no me desvivo por ropa, no pongo mi ropa por encima de mi familia, de mi esposa, de mi ministerio, por encima de otras responsabilidades que me tocan tener como hombre, como esposo, como sacerdote de mi hogar, como proveedor de mi hogar, como el que protege mi familia. Entonces, esas quizás es una manera que no es saludable de una relación tener con las vanidades de este mundo. Y entonces, pues no podemos coger este versículo y achacarlo y atacharlo a los tatuajes. No podemos decir, ok, eso es del mundo, es del diablo. No, porque vemos que este versículo se refiere a unas cosas mucho más profundas, no a los tatuajes. Y claro, no menciona tatuajes, no habla de tatuajes en ningún lado en el libro de Juan ni en el libro de Corintios. Entonces no podemos llegar a una conclusión de un tema
de la cual no tiene nada que ver con el versículo que estamos leyendo y con el contexto. Otro versículo que muchas veces lo usan para la gente que están a favor del tatuaje, usan este versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y esto está hablando de Cristo. Dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Está hablando de cuando Cristo viene en su segunda venida, que en su muslo va a tener escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Los que están a favor, no todos, ¿verdad? Pero algunos de los que están a favor de los tatuajes dicen, ¿viste? Cristo tuvo un tatuaje. Cristo tenía un tatuaje. Pues entonces los tatuajes no son pegados porque el mismo Cristo tiene tatuajes. Pero la Biblia nos está diciendo, eh, sería, eh, sería una conclusión un poco frágil y una conclusión débil. Llegar es débil llegar a esa conclusión a través de este versículo porque no hay, no hay suficiente evidencia que demuestre que esto se está refiriendo a un tatuaje como tal, a como lo conocemos hoy en día. Y claro, sabemos que en el libro de Apocalipsis mucho de la literatura es figurativa, poética, simbólica. Este versículo específicamente se puede referir más a una simbología y quizás no algo literal. No lo sabemos, lo sabremos pues cuando Cristo llegue. Y realmente, bueno, no estoy muy convencido de que en el cielo haya un tatuador famoso tatuando los ángeles con su propia tienda y negocio de tatuaje y también esté tatuando a Cristo. Paqueti, Cristo ven acá, hacho, te va a hacer un tatuaje bien duro. Rey de reyes, señores, señores, Paqueti. No me convence de que esa sea la realidad. So, para los que están a favor del tatuaje, no creo que esto es un versículo lo suficientemente fuerte para apoyar esa conclusión. So, cuando vemos todos esos versículos y los analizamos y analizamos el contexto de cada uno de ellos, pues la única conclusión de la que pienso que por lo menos yo puedo llegar es que la Biblia no establece directamente que el tatuaje es un pecado. No lo establece. No está claro. Esto no es un tema de blanco y negro. Ahora, quizás podemos tener debate y diferentes puntos de vista. Pero, again, echando al lado las opiniones de que si me agrada o no, no lo establece. No lo establece como pecado. Pero eso no quiere decir que deberíamos de tener un pecado. Porque esa sería la segunda pregunta. Cuando vemos que no establece que es un pecado, hay que preguntarnos, ¿deberíamos de hacernos un pecado? De hacernos un tatuaje como cristianos. Y hay unos puntos de consideración. Hay unos puntos de consideración que yo recomiendo a toda persona que esté analizando y pensando en hacerse un tatuaje. Y el primero es este. ¿Por qué tú quieres un tatuaje? ¿Tú quieres un tatuaje porque es la moda? Porque sabemos que las modas cambian. Hoy te puede gustar, en 10 años no. Eh, ¿Quieres un tatuaje porque tus amigos tienen tatuajes? Porque tus familiares tienen tatuajes. Porque creo que no es muy sabio hacerte algo, especialmente algo permanente, bajo de la influencia de otro. Bajo de una presión de grupo. Creo que no es sabio hacer eso. Tomar ningún tipo de acción bajo presión de grupo. Creo que toda acción en nuestra vida, especialmente acciones que son permanentes o acciones que requieren un cambio drástico, tienen que ser acciones que son bien pensadas, bien analizadas, oradas. Y mano, tratar de usar discernimiento, conocimiento y la sabiduría al máximo potencial posible. Eh, Porque realmente, aunque no es pecado, o aunque la Biblia no establece que el tatuaje es pecado, otro punto de consideración es que puede ser un pecado como quiera. Porque hay cosas que no son pecados, pero se pueden convertir en cosas pecaminosas o cosas que sean pecados en tu vida personalmente. Por ejemplo,
Tener un trabajo no es pecado. Claro, yo irme para el trabajo, trabajar, proveer para mi familia, no es pecado, es algo responsable. Pero poner mi trabajo por encima de mi familia, por encima de Dios, y ponerlo como prioridad y convertirlo en un ídolo, pues entonces se convierte en un pecado en mi vida. ¿Vieron cómo algo que no es pecado esencialmente en su esencia se puede convertir en un pecado? Pues igualmente los tatuajes. Si un tatuaje en su esencia no es pecado, es permitible por Dios. También está el versículo donde Pablo dice, quizás todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y eso es parte de la consideración, es considerar de que si te conviene o no tener un tatuaje. Pero vamos a llegar a eso un poquito después. Vamos a seguir en lo que estoy diciendo del cómo el tatuaje puede ser un pecado para ti. Un ejemplo que se me ocurre siempre es si tú eres una persona, un menor de edad, un adolescente, un joven, que está viviendo bajo el techo de tus padres, en casa de tus padres, y tus padres quizás como muchos padres tienen la regla de que no puedes tener un tatuaje hasta que te mudes, hasta que tengas 18 años, hasta que tengas 21 años. Por ejemplo, yo personalmente en mi caso, yo viví cuando vivía con mi mamá, ahora no porque soy un hombre casado, cuando vivía con mi mamá, pues una de las reglas de ella es que no podíamos hacernos tatuajes mientras estuviéramos viviendo con ella, ni tampoco aretes, sí, bueno, por lo menos los hombres. Este, ahora, sabemos que la Biblia enseña que deberíamos honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. Si tú te haces un tatuaje en contra de la voluntad y de la palabra de tus padres, viviendo bajo las reglas de ellos, pues entonces pecaste. Entonces estás en pecado, porque deshonraste a tus padres. Le faltaste respeto a las reglas de tus padres. Te fuiste completamente en contra. Ya fue un tatuaje, ya el tatuaje fue un acto de rebeldía. Y claramente eso no es un acto influenciado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? So, el acto de hacerte un tatuaje por rebeldía, pues lo convierte en pecado. Otro punto de consideración, quizás en qué trabajo tú trabajas, qué carrera tú quieres tener. Hay ciertos trabajos, ciertas carreras que se les hace más difícil a personas que tienen tatuajes, aunque hoy en día estamos viviendo una sociedad que eso es más aceptable, pero como quiera hay ciertos trabajos que no te dejan trabajar ahí si tienes tatuajes en ciertos lugares en tu cuerpo, en el cuello, en la cara, a veces aquí en las manos. Si no me equivoco, creo que en los parques de Disney y Universal aquí en Orlando, creo que no te dejan tener tatuajes visibles. So, eso es un punto de consideración. Ahora, si ya tú tienes una carrera y no afecta tu carrera, pues está bien, pues ya ese punto de consideración, pues no lo tienes que tener. Pero eso sería más para alguien que está buscando trabajo o buscando una carrera. Otro punto de consideración puede ser que si tú deseas ser un misionero. Si tú quieres ser un misionero y intermisiones en misiones alrededor del mundo, tienes que entender que hay ciertas partes del mundo que el tatuaje es visto como algo bien negativo, como algo criminal, como algo antirreligioso, y puede afectar tu misión, puede afectar tu evangelización. Ahora, si tú no planeas irte en misiones, o por lo menos en misiones en esos países, pues esto no tiene que ser una consideración tuya. Pero si planeas hacerlo, pues sí debería ser una consideración. No estoy diciendo que sería pecado hacerte un tatuaje sabiendo que vas a hacer misiones, pero es un punto de consideración. También está la consideración de tu propia iglesia. Si eres miembro de una iglesia, si te estás congregando en una iglesia en donde están todos en contra del tatuaje, en la cual tu pastor predica en contra del tatuaje, pues se puede convertir en un problema tú hacerte un tatuaje. Y más si tú sirves en la iglesia, si eres parte de un equipo, si eres parte del grupo de alabanza y te haces un tatuaje, pues quizás puede ser un problema para ti al frente de tu congregación. También está la consideración de tu convicción personal.
Si tú eres una persona que, ok, quizás tú dices, sí, no, está bien, no encuentro en dónde la Biblia dice que es pecado, pero es que yo siento que está mal. Es que yo siento que no es de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo no me dejaría hacerme un tatuaje. Pues oye, esa es tu convicción personal y no deberías de hacerte un tatuaje si esa es tu convicción. El mismo Pablo en la palabra habla de no ir en contra de tu conciencia. Si eso es lo que tú sientes, eh, y lo sientes de una manera sincera, pues oye, pues no deberías de hacerte un tatuaje, no vayas en contra de eso. Pero tampoco critiques al creyente que quizás sí se haga un tatuaje. ¿Entiendes? También otro punto de consideración es el efecto que el tatuaje y la tinta del tatuaje puede tener en tu cuerpo y en tu salud. Hay muchos videos en YouTube de doctores explicando el efecto. Ustedes pueden buscar en YouTube efectos del tatuaje en el cuerpo. Yo no soy un doctor, no me gustaría recomendar un video específico porque como no soy doctor, no sé cuán cierto o cuán mentira se haya en un video. No sé. Yo he buscado ese tema un poco y he visto ciertos efectos. He visto, por ejemplo, que hay gente que son alérgicas a la tinta y no lo saben, entonces se hacen un tatuaje y su piel tiene una reacción malísima a la tinta. Eso es un punto de consideración. Quizás deberías preguntarle a tu doctor, asegurarte de que tú no tengas ningún tipo de alergia antes de hacerte un tatuaje, si es que piensas hacerte un tatuaje. Pero estudiar cómo puede afectar tu cuerpo, cómo puede afectar tu sangre, quizás tu sistema inmune. Son estudios que quizás no son 100% claros, pero se puede tener una idea. Y si tú encuentras algo que te afecta y tú dices, uff, no, yo no quiero eso en mi cuerpo, pues entonces pues no te lo hagas. Quizás eres una persona como yo que yo entiendo que, bueno, hay cosas que no necesariamente son buenas para el cuerpo, porque no quiere decir que sean malas. Por ejemplo, si yo como un bizcocho, o como fast food, no es bueno para mi cuerpo, pero no quiere decir que estoy pecando haciéndolo, ¿entiendes? Hay gente que bebe ciertas bebidas que no son tan buenas. Igual, pues, el tatuaje, hay gente que pues, se hacen tatuaje y no le importa mucho el poco efecto, porque tampoco es que tenga un efecto mayor en tu cuerpo. Tampoco es que contaminaste toda su sangre de una manera brutal, perdiste tu inteligencia y chavaste toda tu piel. No, no es un efecto tan grave. Pero sí tiene su efecto, sus reacciones. Yo personalmente, yo no tengo tatuaje personalmente. Eh, y otro punto de consideración es el punto mío. En mi vida personal, yo no me he hecho un tatuaje, no porque no quiero, porque yo soy de los que pienso que no es pecado y no hay razón por qué pensar que es pecado. Yo personalmente no tengo tatuajes simplemente porque económicamente, para lo que a mí me gustaría hacerme, es muy caro. En estos momentos sería una irresponsabilidad mía hacerme un tatuaje. Y lo digo porque eso es otro punto de consideración. Es eh, económicamente si tú deberías hacerte un tatuaje, si deberías pagar $10,000 por hacerte el brazo entero, si deberías pagar 1,000, 5,000. Ahora, si te lo hacen de gratis, o como yo tengo un amigo que le hicieron, un primo que le hicieron uno de gratis y normal, brutal, Nacho. Quisiera que me lo hicieran a mí, pero eso es un punto de consideración, de que tú no le estés quitando comida de la boca de tu hijo, de tu familia, por tú hacerte algo que es realmente una vanidad. Así que, oye, déjenme saber cuál es la opinión de ustedes. Esto es un tema debatible, que mucha gente se confunde. Y a mí me encanta, personalmente, me encantan los tatuajes, me encanta la obra de arte. En un futuro pienso hacerme uno cuando sea el momento y pienso hacerme más de uno. So, quizás aquí en el podcast me verán con tatuajes en algún momento. Así que déjenme saber qué ustedes piensan. Déjenme saber en los comentarios. Denle like a este video si les gustó la información. Suscríbanse a este canal de YouTube. Y pues ese es mi Bushido. ¿Cuál es tu Bushido?